Quiero hablar con él para saber si los argentinos estamos locos o somos simplemente hijos de los golpes sociales, de los golpes institucionales, en el hecho de ser castigados, si todo el día tenemos que andar sobreadaptándonos, salir a una calle y saber si llegamos más temprano o más tarde, saber si el sueldo va a alcanzar o no. Él siempre habló de la comida desde el 2016, cuando muchos lo asociaban al actual gobierno. Estamos hablando con Facundo Manes. Facundo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por tu tiempo. Por favor, a vos, que sé que estás presentando un libro, así que gracias por estos minutos. Sí, estamos presentando el libro Decir Presente, Hacer Futuro, que es una propuesta de pensar un país para los 45 millones. Argentina no tiene un plan estratégico de país y creo que si no, como en la vida de uno, si no trazamos un plan, nos va a ir mal. Y vamos a estar discutiendo en una década los mismos problemas que ahora. Vos, desde que sos chico, escuchás los mismos temas en Argentina. Parece que estamos patinando en el mismo lugar. Y eso nos pasa por no tener un plan estratégico de generar riqueza para 45 millones. Y como vos sabés, esto pasa por generar valor agregado, por la ciencia, la tecnología. Y para eso necesitamos un pueblo educado, bien nutrido, con salud. De eso venimos a hablar hoy en el libro. Y me acompañan gente que yo admiro de diferentes áreas del conocimiento. Así que estamos muy contentos y te agradecemos a vos por este tiempo de conversar. Facundo, entonces, a ver, vamos con el plan bien punteado. Alimentación, bien nutrición, que es lo que nos está faltando, lo estamos viendo en la calle. Luego educación, una educación cada vez más capacitante, más integral, una educación que pueda estar a la altura de estos tiempos. Ya no hablo de la altura competitiva con otro país, de este tiempo, donde hasta fronteras adentro nos están reclamando más capacitación. Pero ¿no parece un sueño como muy lejano para esta Argentina o sentís que es un sueño muy posible que entre todos podemos construir? No, es un sueño difícil, es un sueño que lleva tiempo. Pero si no lo hacemos, vamos a estar en 10 años con una nueva capa de pobres, más peleados entre nosotros porque vamos a administrar pobreza. Así que lamentablemente el único camino que tenemos es pensar. Vos recién, antes de presentarme, decías, bueno, le voy a preguntar a Facundo si el problema argentino es de mentalidad o algo similar. Y a veces yo pienso que los argentinos tenemos algo que tienen algunos pacientes que vienen al consultorio que no reconocen el problema. En la Argentina crecimos pensando y crecemos pensando que somos ricos porque tenemos recursos naturales. Y eso no es tan cierto. Somos el 47 en recursos naturales. Y hoy los recursos naturales no son el principal motor de la economía. Entonces, si nos mentimos a nosotros mismos y pensamos que estamos condenados al éxito, que somos riquísimos en recursos naturales, lamentablemente podemos mentirnos, pero no va a ir mal. Eso es verdad. Claramente eso es verdad. Este proyecto de país falta... es largo, es difícil. Claro. ¿Cómo? Pero también hay creo yo que coincidís conmigo, en que también hay una asimetría en la distribución de los pocos o muchos recursos que hay, ¿no? Parece que a la hora de pagar intereses de una deuda sacada para pagar otros intereses de una deuda que nunca se pagó, nadie dice ni mu, y resulta que cuando la gente sale a la calle diciendo, che, por lo menos comer, ahora parece que ahí salen como las opiniones tan discordantes de algunos funcionarios. Totalmente de acuerdo, Luis, y además vemos la historia reciente argentina, que muchas veces nos concentramos en el crecimiento económico, en los 90, por ejemplo, y cuando nos despertamos vemos mucha más desigualdad, porque hoy se sabe que la economía tiene que estabilizarse y tiene que crecer, obviamente, todos queremos que se estabilice la economía y que crezca, pero si en el mismo momento o antes no se invierte en la gente, en la nutrición, en la salud, en la educación, el crecimiento económico solo puede generar incluso más desigualdad. Entonces, en la Argentina, de una vez por todas, tenemos que invertir en la gente. Además, eso nos va a permitir crecer económicamente, pero no podemos solamente enfocarnos en un crecimiento económico, porque sin inversión en la gente, eso, como bien decías vos, genera aún más desigualdad. Una pregunta de Rochi Grimaldi. Sí, Facundo, recién decías que los argentinos no reconocemos el problema. Y yo te soy un poco más puntual. Mauricio Macri, ¿no reconoce el problema o lo reconoce y trata de ocultarlo? Según su opinión. No lo sé, pero yo creo que el presidente en el 2015, cuando sacó alrededor del 50% del voto,
Para mí no entró que no ganó él, que la gente, que el 50% no era fanática de él, estaba enamorada de él, que votó porque la gente en ese momento quería un cambio después de 12 años de un sector político. Y yo creo que no entendió que debería haber convocado a una unidad nacional, a un pacto social, a un plan estratégico de país, porque acá gane quien gane, la verdad es que si no convoca a todos los argentinos para ponernos de acuerdo en un plan estratégico a 10, 15 años, esto no se puede hacer una revolución en la nutrición infantil, en la educación, en la salud, en la inversión en industria, ciencia, tecnología, innovación, con un sector. Y además cambiando las reglas cada 4 años según quien gana. Acá necesitamos definir un proyecto de país. ¿Queremos ser un país desarrollado? ¿Queremos duplicar la riqueza? Marquemos las pautas. En el 83 lo hicimos. En el 83 quisimos vivir en democracia. Los argentinos nos pusimos esa política de Estado y todos vivimos en democracia. Pasan los gobiernos de diferentes colores y vivimos en democracia. La ley 1420, hoy se recuerda a Sarmiento. El día de hoy se recuerda a Sarmiento. La ley 1420 fue una ley que permitió que se construya un país. No había escuelas, no había maestros, no había sistema educativo, instituciones, y la ley 1420 en su momento fue la construcción de un país. Lamentablemente hoy necesitamos algo similar a la ley 1420 para construir un país. No tenemos un desarrollo de país. Según quien gane, va para un lado o para el otro. Y así no funcionan los países que han logrado el desarrollo y la desigualdad. Y la igualdad, perdón. Juan Manuel. Sí, Manes, quería preguntarle, ¿qué alimentos no le pueden faltar a un niño para tener un desarrollo cerebral, intelectual adecuado? Buena pregunta. La situación es dramática. En la Argentina, alrededor de 3,5 millones de personas, según datos de la FAO, tienen hambre diariamente. Eso es inmoral y es inhumano y además es una hipoteca social. Muchos de ellos son niños, pero aunque tengan saciedad, hay mucha gente que tiene malnutrición. De 10 chicos de 10 años, alrededor de 4 tienen algún tipo de malnutrición. Y necesitamos urgentemente priorizar esto. Gobernar es priorizar, y esa es la urgencia argentina, esa es la emergencia argentina, alimentar a todos los chicos. Una dieta balanceada con frutas, verduras, pollo, pescado, una dieta balanceada con las calorías suficientes, pero además esto requiere no solo alimentos, requiere educación, porque muchas veces el problema, aunque parezca mentira, de alimentar bien a un niño reside en la educación de los padres. Entonces es un problema complejo que no solo se soluciona con alimentos, sino con una política de Estado que incluya la alimentación adecuada, balanceada, pero también intervenciones cognitivas, emocionales y educativas para toda la familia. Facundo, antes de que te pregunte Agustín, te hago una pregunta y te pido muy breve respuesta. Comedores de la provincia de Buenos Aires, 32 pesos el valor asignado para un almuerzo. Comedores de la ciudad de Buenos Aires, 103 pesos es lo que se asigna por almuerzo. ¿Considerás que con ese dinero está cubierta la posibilidad de alimentación sana, natural y diversa que necesita un niño? No, y además creo que necesitamos en forma urgente, ayer, la ley de emergencia alimentaria, porque 1/4 de la población argentina pasa hambre. Eso es inmoral, inaceptable, y tenemos que empujar por la ley de emergencia alimentaria cuanto antes. Es muy importante que salga, más allá de las banderías políticas, tiene que ser un proyecto de Estado alimentar a todos los argentinos urgente. Agustín. Cuando se conoció la candidatura de Alberto Fernández, él en diversas entrevistas dijo que dialogaba con usted en su momento. Primero, preguntarle si cree que Alberto Fernández va a tener esa prioridad, y segundo, si le consultó esto a usted. Yo hablo con Alberto Fernández y pienso que él tiene esto claro. Por lo que hablé con él, quiere poner no solo a la alimentación para todos los argentinos como prioridad, sino también generar riqueza vinculando la ciencia y la tecnología con la producción. Así que yo creo que gane quien gane, hoy tiene más chance por lo que uno ve Alberto Fernández. Tenemos que ayudar a todos los argentinos para que estas dos estrategias de política de Estado sean prioridad. Resolver la emergencia alimentaria y vincular la ciencia y tecnología a la producción, porque si no, no vamos a generar la riqueza. Argentina tiene un problema, que no genera la riqueza para 45 millones. Y eso se sale por arriba, duplicando la riqueza del país. Y la única manera de hacerlo es algo que nunca hicimos: invertir 3 veces más en ciencia, tecnología propia, ahí está la soberanía, y vincularlo a la producción. Y yo confío que si gana Alberto Fernández lo va a hacer, y tenemos que ayudar todos, más allá de que pertenezcamos o no a su espacio político, si él gana o si gana otro candidato, para ayudarlo, porque el futuro de Argentina no es solo de un espacio político, es de todos.
Me recordaba, Facundo, una frase que seguramente vos también, que es la de un político que dijo: somos un país tan pobre que solamente nos queda invertir el doble en educación. Y recuerdo con esa frase lo que estás diciendo ahora. Te pregunto si Alberto Fernández te propone algún lugar en educación o en ciencia y tecnología o en desarrollo social. Creo que lo tuyo va más por ciencia y tecnología. ¿Aceptarías? Mirá, yo creo que lo que tiene que hacer quien gane es proponer un pacto social, una unión nacional de ciertos temas estratégicos, cosa que no se hizo hasta ahora, porque ya te digo, yo creo que ningún plan económico para estabilizar la economía o para crecer, ni ningún proyecto de país se puede hacer con esta grieta. Si el presidente que asume es estadista y convoca a todos, por supuesto que vamos a ayudar. La Argentina es lo primero. La respuesta es sí, entonces. Siempre primero la Argentina, vamos a ayudar a la Argentina, esa es la respuesta. Coincido plenamente contigo, Facundo, en un punto. Creo que de verdad la tarea que comienza no es una tarea ni de una coalición de gobierno, es una tarea de unir más allá, de unir posturas o muy dogmáticas o muy afiebradas en lo partidario, unir desde el concepto de permitirnos el disenso, aprender entre todos, no creer que uno es dueño de la verdad revelada y el otro es una persona que viene a destruir el todo por el todo. Esa construcción, esa reparación de una grieta que no es marketinera, que es una ruptura del entramado social que se dio en nuestro país, es lo que va a comenzar y lo que más va a tardar en subsanar, ¿no es así? Bueno, pero cuando uno tiene un propósito, una meta, un plan, más allá de las dificultades diarias, uno puede tener fe, creer, y eso es lo que nos falta a los argentinos. Hoy no tenemos un propósito de país, un proyecto que nos una a todos. En algún momento lo tuvimos con la democracia, otros países lo tienen, el patriotismo. Acá hemos perdido, hay una grieta social importante, hay una ruptura de la trama social que tenemos que recuperar. Porque hay mucha gente que nos está escuchando ahora o viendo y es honesta, trabaja, pero no llega a fin de mes aún trabajando, o no consigue trabajo, está sufriendo, y ve a los chicos que están mal. Pero si esa persona estaría observando que hay un proyecto de país en que todos los argentinos estamos adentro y que estamos luchando para que en unos años la gente viva mejor y que nos incluya a todos y seamos un país potente. Yo quiero ser un país potente, no quiero sobrevivir solamente. Por eso hablo de tener ciencia propia, innovación, tecnología propia. Pues quiero volver a ser un país como fuimos en los primeros del mundo. Esa persona que por ahí no tiene trabajo vería con esperanza el futuro, pero es terrible ahora no tener trabajo, no llegar a fin de mes y además no ver un horizonte claro porque no tenemos un proyecto de país. Antes de que te pregunte, Agustín, quiero hacer solamente un comentario muy chiquito. Hoy es Día del Maestro y hoy a la mañana recordé dos fotos del alma que me llegaron a la mente. Una recordaron una docente que yo tuve cuando estaba en segundo grado, María Victoria Montiglio. Ella era una gran narradora y se sentaba al lado mío y claro, yo era bastante duranga para aprender, bastante madera, y me contaba, ella tenía una hija que era empleada de aerolíneas y a los padres les daban un viaje gratis por año. Entonces viajaba y me contaba los lugares. Y yo que no tenía posibilidades de viajar, yo viajaba con ella. Y tiempo después, en el Instituto San Román, se sentó al lado mío una señora agradable, muy agradable, Marta Torres Carbonell, una señora que era profesora de matemáticas y yo detesto aún hoy las matemáticas. Ella se sentó al lado mío y me hizo amar algo que yo no amaba. Ellas tuvieron más confianza en mí que yo. Tal vez sería bueno que en este momento y en este tiempo los argentinos todos tengamos tanta confianza en ese país, aunque lo veamos triste, angustiado, derruido, marchando y sin comida, para entre todos elevarnos por lo menos un ratito esa moral común, ese inconsciente colectivo que tenemos que acrecentar, que tenemos que envalentonar y empoderar. Agustín. Sí, Facundo, te quería preguntar, los economistas suelen decir que es mucho más fácil en economía destruir que construir, ¿no? Si uno destruye un sistema previsional, construirlo de nuevo y hacerlo funcionar nuevamente, hacerlo sustentable, lleva mucho tiempo. Pensando en los 4 millones de nuevos pobres que deja el gobierno de Mauricio Macri, ese tejido social, ¿cuánto va a llevar a recomponer esa Argentina que deja Macri? Mira, te lo respondo como médico. En un hospital tenemos la emergencia y hay que trabajar hoy con la gente que no puede comer, la gente que tiene malnutrición, la gente que no llega a fin de mes. Eso es urgente. Pero además el hospital es mucho más que la guardia. Tenemos que hacer, el hospital tiene prevención, tiene maternidad, tiene investigación, tiene clínica médica. Tenemos que, además de enfocarnos en la urgencia, en la emergencia,
trazar un plazo de crecimiento del país sostenido, y la única manera, nos guste o no, en el mundo que hoy se crece de forma sostenida es con el conocimiento, es con el valor agregado. Es mentira que los países se desarrollan con los recursos naturales o porque están condenados al éxito. Los países se desarrollan si vinculan la ciencia propia, lo que generan, el conocimiento nuevo propio, la tecnología propia con la producción. Ese camino todavía en la Argentina no lo probamos. O sea, por eso, más allá de quién viene, si no hace esto, si no vincula la ciencia y tecnología con la producción, con el sector productivo, la Argentina no va a tener los recursos para 45 millones. Y muchos te dicen, no, pero eso es a mediano plazo y en un país con tantas necesidades no podemos pensar en el mediano plazo. Y justamente ahí Luis mencionaba una frase que yo siempre digo, que decía Nehru cuando asumió como primer ministro de la India. Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, empieza a invertir en educación, en ciencia, en tecnología, en institutos tecnológicos, y los críticos le decían, pero somos demasiado pobres para invertir en estos temas. Y Nehru le responde, justamente porque somos pobres, no podemos darle el lujo de no invertir en educación, en nutrición, en salud, en ciencia y tecnología. A veces pensamos que hay que crecer económicamente y después invertir en nutrición, en educación, en salud. Es al revés. Si no invertimos en la gente, no vamos a poder crecer económicamente. O sea que muchos critican la solución de mediano plazo sin fundamento. La verdad que hay que dedicarse a la urgencia, pero también tener un plan para ser el doble de ricos y darle un bienestar a 45 millones. Que lo urgente no tape lo importante. Facundo, gracias por estos minutos, todo el éxito con el libro y seguimos en contacto seguramente reflexionando contigo. Un gran abrazo.